Integrantes del colectivo No Más Derroches obtuvieron un nuevo triunfo luego de que esta semana se anunciara que las obras realizadas en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, un tribunal colegiado ordenó que las obras se preserven. Esta acción es parte de la lucha de este colectivo por aclarar la legalidad y la conveniencia de la decisión de suspender Texcoco y construir Santa Lucía. Veamos el contexto. Las autoridades federales deben conservar las obras ya realizadas en el Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, aunque la Comisión Nacional del Agua anunció que se inundaría la losa de cimentación para habilitarla como parte del proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Un tribunal colegiado ordenó preservar las obras tal y como están. Con la petición de establecer la legalidad de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el colectivo No Más Derroches demandó que el Poder Judicial revise la legalidad de la cancelación y asegure que el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios. En el marco de esta demanda, se ordenó frenar las obras en Santa Lucía hasta que se verifiquen los estudios de seguridad necesarios y evitar la destrucción de las obras en Texcoco hasta que se revisen a fondo todos los elementos de prueba que se encuentran en el expediente. La construcción en Texcoco llevaba entre 20 y 35% de avance al momento de ser cancelada por orden presidencial. No Más Derroches considera que la cancelación injustificada de dicha obra ha costado cientos de miles de millones de pesos a los mexicanos, la desaparición de 46,000 empleos directos y la pérdida de certeza jurídica a los de Texcoco y Santa Lucía, así como un centenar de usuarios del aeropuerto de la Ciudad de México han presentado 147 juicios de amparo individuales contra la suspensión del aeropuerto en Texcoco y el proyecto de Santa Lucía. Un juez ordenó frenar los avances en Santa Lucía en tanto no existan estudios de impacto ambiental y de patrimonio cultural que aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural de los pobladores de Zumpango. Según No Más Derroches, el proyecto en Santa Lucía es un riesgo para la seguridad aérea, al carecer de estudios técnicos, financieros y jurídicos suficientes. El colectivo está formado por Causa en Común, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la Confederación Patronal de la República Mexicana y México Unido contra la Delincuencia y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche de jueves y en esta ocasión, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista, que andabas de gira. Pues me fue bien. Qué bueno. Ahora nos cuentas cómo te fue. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy feliz hoy, buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien. Corrijo a Lecona, hoy sí es jueves. Hoy sí es jueves. Ayer no era. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Jueves con sabor a viernes, para decirlo en términos políticamente correctos. Bueno, entonces, políticamente correctos, ¿qué opinas, Alejandro, empezamos contigo, de este colectivo, del colectivo que está ya levantándose y siendo un contrapeso a decisiones que para muchos fueron decisiones precipitadas y que están dañando la economía? Ya lo veíamos en la cápsula, en torno al aeropuerto de Texcoco y también al aeropuerto de Santa Lucía. El de Santa Lucía está frenado también por unas demandas que metió este colectivo, porque faltan estudios ambientales, por seguridad y demás. Ahora el de Texcoco están pidiendo que se preserve pues ese avance de las obras que ya estaban ahí, que pues yo no sé para qué quieren que se preserva, si sea para, están pendiendo todavía la veladora, que se pueda recuperar ese proyecto o no, pero sí, yo sí diría que me gusta que haya un equipo de gente profesional que esté utilizando la ley, que esté litigando en tribunales las decisiones del gobierno, no nada más de esto, ojalá lo hubieran hecho también antes. No, yo en esto discrepo contigo, Genaro. Me parece que es un contrapeso que está buscando a través de los amparos lo que no pudo obtener a través de los votos. Monumental, la obra emblemática de la corrupción durante el sexenio de Peña Nieto, que fue el aeropuerto de Texcoco, que están en contra de la corrupción o No Más Derroches. Eso por una parte. Por otra, habría que ver quiénes conforman este colectivo. Sería muy interesante, por ejemplo, que hiciéramos un cruce entre los intereses de los proveedores y quienes financian estos estudios y quienes conforman el colectivo. Seguramente encontraríamos datos muy interesantes. Y bueno, aunque hay que reconocer y si encontráramos que son los proveedores de los servicios o los proveedores que estaban construyendo el aeropuerto o las mismas aerolíneas, ¿estaría mal? Bueno, yo creo que ¿sabes que es un avance importante? Me parece que es un avance importante que fuera máscaras, ¿no? Antes operaban en lo oscurito, en la sombra, de manera anónima, y yo creo que este es un avance que los propios colectivos afines a los empresarios estén diciendo nosotros damos la cara y esta es nuestra agenda, pero no habría que enmarcarla, sino verdaderamente decir cuáles son las razones millonarias que hay detrás de la molestia de que se cancele el aeropuerto de Texcoco. Son miles y miles de millones de pesos, negocios, especulación inmobiliaria en los alrededores. Y la otra parte es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el más opaco, el que menos expuesto está al escrutinio público. Y eso
en buena medida lo hace susceptible a la captura de intereses compactos, poderosos, como son los grupos empresariales de este país. Y también que esté protegido de los votos, ¿no? Porque el Poder Judicial funciona de otra manera y otra lógica y otra dinámica. Claro, es contramayoritario y ese es un punto positivo y que debe defenderse, no tiene que estar al vaivén de las mayorías, pero el hecho de que sea contramayoritario también lo aísla del escrutinio público y es ahí en donde se presentan este tipo de problemas. Contrapuntos, a ver quién quiere empezar. Ana Villagrán y luego Martín. Pues la verdad yo estoy bien feliz. Sí, hoy te ves muy contenta. Bien feliz porque pues aquí tenemos varios héroes. Nada más responderle a Alex que pues me parece que lo más corrupto que hubo fue lo de la Casa Blanca, que el presidente le ha perdonado a Peña Nieto. Eso sí, tendría que estarlo investigando. Y creo que hoy nos quedó claro que realmente, pues ya por fin todo el mundo está viendo que el que hayan detenido la construcción del nuevo aeropuerto solo fue por un capricho del presidente, porque no quería que la historia pudiera decir que el expresidente Peña Nieto hizo algo bueno. Este aeropuerto tenía muy buena planeación y se trataba de quitarle peso al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que son unos héroes, no más derroches. Tuvieron que meter más de 147 amparos para detener la locura de López Obrador. Y yo sí considero un héroe a los magistrados integrantes del 10º Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, a Óscar Fernando Hernández Bautista, Alfredo Enrique Báez, a Jorge Alberto Camero Ocampo, porque realmente pues lograron algo. Es decir, personas, por ejemplo, dentro de esto, o sea, dentro de todos los amparos, el amparo que detuvo realmente este tema lo metió una persona con licencia de piloto aviador que pidió que se reservara su nombre de la investigación porque el tribunal reconoció interés legítimo para cuestionar una obra que podía poner en peligro su vida. El presidente sigue insistiendo en que Santa Lucía avance, pero todavía no hay ni estudios ambientales, ni estudios arqueológicos, ni realmente estudios en el campo aéreo para ver si los aviones no van a sufrir accidentes. Entonces, más allá de cuestiones políticas, que es claro que es lo que está promoviendo nuestro querido presidente de la Nación, se tiene que realmente que ponerse a cuestionar que si ya la suspensión nos costó cientos de millones de pesos, ¿qué más va a pasar? O sea, realmente creo que tendría que detener este capricho y dejar que siguiera la construcción. A ver, Martín hizo una señal No, si quieres que... a Estefanía Veloz para que te haga un contrapunto Sí, a ti y después mí. Martín. Bueno, para empezar, lo del piloto es que México es un país que está entrándole al litigio estratégico, lo hemos dicho muchas veces. No es que lo haya puesto un piloto nada más, creo que hay que conocer un poco de cómo se están dando aquí los temas de derecho. Eso fue lo que detuvo, fue el último amparo que lo detuvo. Se llama litigio estratégico y por eso lo hicieron a nombre de todas estas organizaciones. Ese es el tipo de contrapesos que me gustaría ver a mí. Por lo menos entendiendo, hablando del tema de el sistema judicial, etc., que sabemos que es muy opaco, evidentemente, que siempre se ha mostrado claroscuro en ese sentido, que no hemos entendido si tienen negocios o no, lo han demostrado muchas veces. Hemos tenido varios personajes siniestros en ese sistema. Pero del otro lado, ese es el que me gustaría ese tipo de contrapesos que se da el tiempo de meterle el dinero si quieren financiadores o no, pues a un proceso que puede ser largo en ese sentido, pero no en los contrapesos que llegan a decir, pues claro, el que le perdonó Andrés Manuel a Peña Nieto, porque entonces el PRI y ya son amigos y entonces se aman y el PRI... Esto tiene que ser un ejemplo de cómo se hacen las cosas. ¿Te quieres quejar? Hazlo así, no empieces a hacer alusiones a cosas que no existen, a hacerse chaquetas mentales de cosas que no están pasando. O sea, a mí me parece que ese es el tipo de contrapesos. Es pues una pérdida de tiempo porque yo creo que al final lo que va a terminar pasando es que pues se den cuenta de que sí era evidentemente un movimiento a la corrupción, pero que hay que seguir, no puedes seguir una obra negra, no va a pasar, o sea, se están sosteniendo muy duro a la idea de algo porque hay mucho dinero detrás y porque... Sí, mucha gente invirtió dinero. Santa Lucía tampoco va a pasar. Tiene sus intereses. Yo creo que Santa Lucía va a pasar, evidentemente es lo más viable. No hay estudios, y hay que decirlo, no hay estudios todavía, pero los habrá. Y están encaminados a que los pueda haber y los debe haber, porque de todas maneras hay, digamos, si ya están haciendo esto, y es lo que yo rescato esto, si ya están haciendo esto de meter amparos en ese sentido, que fueron un montón, 147 amparos,
Eso es lo que harán con Santa Lucía y ese es el tipo, y con el Tren Maya estoy segura. Sí, es que eso es ese justamente tipo, una ruta de activismo. Eso es lo que queremos ver y me hubiera gustado verlo hace mucho tiempo también, evidentemente, pero así es como se dan las cosas y me gustaría que fuera un mensaje para el resto de la gente que está tratando de ser contrapesos o oposición y que las cosas se hacen así y que aquí vivimos en un sistema en el que ahora sí, por lo menos, hay que hacerlo todo por la vía legal. Sí, y el judicial está demostrando todavía autonomía e independencia, afortunadamente. Es que es bien fácil señalar que el judicial es opaco y es corrupto cuando no les están dando la razón, porque apenas hace unas semanas estaban bien felices. No, pues sí lo es. O sea, sí hay un problema de falta de transparencia. Y además también nada más señalar rapidísimo que entonces qué peligroso que el presidente de México siga iniciando proyectos sin estudios previos, sin organización, o sea, así se nos va a ir todo el sexenio de locura en locura. Santa Lucía todavía no empieza. Los elementos requeridos. Esa es la posición que no queremos. Esa es la que no queremos. Ese es el punto. A ver, el punto es, no se puede construir un aeropuerto en donde se quiera, ¿no? Eso no queda a la merced de un presidente, a merced de nadie, sino que hay ciertas condiciones que se deben de cumplir. Y yo sí estoy en desacuerdo contigo que están ganando en los tribunales lo que no ganaron en las urnas. A ver, nadie duda que el presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. Lo que se está cuestionando son las decisiones de política pública que toma un presidente. Y para esas decisiones, pues tenemos los tribunales y debe sujetarse a la ley, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, efectivamente fueron 147 amparos que lo que hacen es simplemente dicen, por un lado, uno, no tienes estudios de impacto ambiental. Otro, no tienes los estudios de antropología, historia, etcétera, que para proteger los monumentos. Y el más importante fue el que otorgaron ayer, que no tiene estudios de seguridad. Y ahí sí, yo no estoy de acuerdo que vaya a jalarlo de Santa Lucía, porque la materia de seguridad en aeronáutica está muy reglamentada a nivel internacional. La IATA, ¿no? Sí, y entonces no puedes hacer cualquier cosa. Si ahí violas cualquier norma internacional, entonces no es viable el proyecto. Y eso ya no es una cuestión meramente nacional ni de decisión de la Secretaría o del propio presidente, sino es de cumplir con los criterios técnicos para que no choquen los aviones, ¿no? Ahorita, ¿qué se otorgó? La suspensión. La suspensión implica decirle a la autoridad, oye, deja de hacer las cosas mientras veo si tienen razón los promoventes del amparo y no estás afectando o no estás afectando un derecho humano, pero mientras lo decido, no sigas haciendo eso. Ahora, ¿se va a renovar Texcoco o no se renueva Texcoco? Se me hace muy complicado que los efectos del amparo sea construye, eso no lo puede hacer un juez, porque eso sería hacer política pública. Lo que sí puede pasar es, Santa Lucía no es viable porque no cumplen con las normas y tienes una alternativa que ya estaba 35% construida y hay una regla en la Constitución que te dice que el gasto público debe de, vaya la redundancia, gastarse bien, ¿no? Está en el 174 constitucional y con eso se agarran para decir, a ver, lo de Santa Lucía no me lo inundes porque igual y no tenemos alguna otra alternativa. El Ejecutivo puede decir, no construyó nada, amplió el actual o me voy por Texcoco, ¿no? En algún momento. Es un amparo bien interesante, está muy bien hecho, los efectos yo no pensé que lo fueran a lograr así. Y sí pone en un entredicho de qué puedes o no decidir cuando eres autoridad. Creo que el Poder Judicial está haciendo su labor y ojalá el Ejecutivo reconsidere pues, que la política pública necesita de reglas que pues haya una relación medio-fin, punto. A ver, mencionas. Yo creo que huele a litigio estratégico, sabe a litigio estratégico, pero no es litigio estratégico. Y la razón por la que no es porque el litigio estratégico busca generar precedentes para luego invocarlos en torno al interés general, el interés común. Aquí lo que se está defendiendo es el interés económico de unos cuantos. Eso por una parte. La segunda, en cuanto a la normatividad aérea, Santa Lucía no se está construyendo de cero, ya es un aeropuerto. Ya cumple con esa normatividad y lo que se está haciendo es ampliarlo y cambiar su giro de militar a que sea también de vuelos comerciales. Y la otra, era tan corrupta y tan grande y tan desproporcional la obra de Texcoco que va a salir más barato cancelarla, pagar las indemnizaciones y los compromisos contraídos y ampliar una tercera terminal en el aeropuerto de la Ciudad de México, unas nuevas pistas en Santa Lucía y hacer una red con los aeropuertos de Toluca y de la zona de la megalópolis que continuar con esa construcción.
cuál es el precio de los inversionistas internacionales que ahorita se están negando a venir a invertir a México? Porque el presidente con una decisión como exactamente, digo, no es que no lo han pensado. No ha habido pero ninguno. Hoy con Ciro Gómez Leiva salieron varias mucha información donde el nivel de inversionistas de México está disminuyendo. Digo, se burlan, pero no están escuchando lo importante. Esto va a mermar en la calidad de vida de las y los mexicanos. Lo que dice Alex, además de venir a mentir y decir lo que dice Ciro, creo que hay que considerar que era una obra en la que el Estado mexicano se iba a endeudar 100 años. O sea, vamos a tardar 100 años en pagar ese aeropuerto. El dinero se recupera. ¿Y cuánto vamos a tardar en este otro nuevo? El dinero se recupera. Sí, ¿cómo va a recuperar la 4T los cientos de miles de millones de pesos que querían inundarlo? Qué bonita ¿Cuál broma. se va a construir? ¿Texcoco o Santa Lucía? No, Santa Lucía se va a construir. La gente votó por ese proyecto. No se está diciendo nada. La gente votó por el presidente, la gente no votó, por las entre locuras otras del cosas, por presidente. una de las Es bien propuestas. distinto. La propuesta de López Obrador era cancelar en campaña, cancelar el No, era aeropuerto de hacer un Texcoco, referéndum, ¿no? y construir. Claro. Y después en una consulta popular. En campaña él dijo, voy a evaluar esto, voy a ver todas las opciones y luego lo someteré a Y después se lo consulta. prometió También en con los campaña dijo que los empresarios militares a que no iban a lo regresar los iba- cuarteles y no lo iba a- No, se prometió la Guardia Nacional. A ver, Martín, último punto. Nada más el por último favor. punto, o sea, a ver, sí es litigio estratégico. ¿Por qué? Porque los que se están amparando son los vecinos, los pilotos y los que pagaron la cancelación de Texcoco con la TUA. Invirtieron su dinero Entonces, ahí. obviamente, estos 147 amparos, obviamente sí hay intereses económicos en la medida en que Como se en canceló un todos lados. superproyecto económico. Pero también, a ver, una cosa es una base militar que tenga aviones y que salgan de ahí, otra cosa es un aeropuerto comercial. Son reglas totalmente distintas. Entonces, sí hay una cuestión Está bien, técnica bien habrá interesante. pilotos que no metan quieren a morirse. morirse, Que pero no es quieren cierto morirse. que la mayoría, como ya salieron los artículos y las personas que declaran alrededor, pues mucha gente de la población alrededor tiene años no queriendo que se construya ese aeropuerto. Hombre, nada Hay más que mucha declaren gente que conflicto de sale interés. afectada también. Que declaren el conflicto de interés como cualquier funcionario público que incide en la política pública, pues que estos sectores que están incidiendo en una toma de decisiones tan importantes, los que están introduciendo estos amparos, pues que declaren su conflicto de un Estos son interés. 146 Pues yo creo que ya lo amparos, sabemos, no es bueno, cualquier Yo creo que cosa, en aras de la transparencia No es tan hay que simple. saber quiénes son. Sí, bueno, la transparencia debe aplicar sobre No más todo y derroches. en primer lugar a servidores y servidoras públicas. Totalmente. Habría que tener ese otro debate y también entonces a estos grupos empresariales que hacen o no litigio estratégico, ¿no? Pero bueno, regresamos después de la pausa con otro tema. Hoy se reportó que otro joven secuestrado apareció muerto aquí en Ciudad de México. Como Norberto Ronquillo, estos casos han encendido las alarmas y levantado críticas a Claudia Sheinbaum. Pero el presidente salió en su defensa. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto. Estuve a punto de ir a la